De Corrientes, el Instituto de Cultura les da la bienvenida a esta conferencia y presentación del libro en esta quinta jornada de la 15ª edición de la Feria Provincial del Libro. Es momento de la presentación de Aparecidos, Tesoros y Leyendas en Corrientes, octava parte, del doctor Enrique Eduardo Galeana. Y con su moderadora, ya acostumbrados a tenerla aquí en la Feria Provincial del Libro, la periodista María Mercedes Vázquez. Bienvenido, Quito y María Mercedes. Bueno, buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo les va? Para mí es un placer y es el único hombre que me puede hacer salir un domingo de mi casa. Bueno, para mí es un placer presentar la octava parte de Aparecidos, Tesoros y Leyendas, la octava parte. Parece mentira que era allá a lo lejos que presentaban el 2, el 3, el 4. ¿Cómo ha pasado el tiempo, querido Quito? Buenas tardes a todos, buenas noches. María Mercedes, muchas gracias. Sé el sacrificio que es hablar un domingo, pero bueno, las cosas son así. Le agradezco mucho la presencia de este público que siempre nos acompaña y nos sigue. Y bueno, comencemos con las cosas. Este es un mundo, indiscutiblemente es un mundo de misterio y de fascinación. En este libro nos sumergimos en historias de aparecidos, tesoros y leyendas que han capturado la imaginación de muchísima gente. Desde relatos de fantasmas, de espíritus, de tesoros. Hay gente que podrá creer y hay gente que no, pero de todas formas siempre lo sobrenatural tiene esa fascinación que atrapa al más escéptico, al que no cree lo atrapa. Y esto es lo que logra Quito en estos libros. Esta es la octava parte de Aparecidos, Tesoros y Leyendas en Corrientes, y para mí es muy grato presentar a mi amigo Eduardo Quito Galeana. ¿Cómo estás? Nos saludo de vuelta, Quito. Muy bien. Hermoso ver este escenario, ya te emociona, te impacta y penetra en el corazón. Hay muy buena onda. Lógicamente, no te quiero asustar y desde ya les vuelvo a decir que el agua se llena de burbujas, por ende ustedes podrán apreciar que ya cambiamos y que volvió a llenarse de burbujas. Así que los antiguos espíritus de este Cine Colón, hoy Paseo Colón, están en este escenario. No son malos, así que no se asusten. No se asusten porque es así. Nosotros todos los que estamos acá somos energía. Simplemente energía. Somos agua, somos tierra, somos polvo de las estrellas. Somos un producto natural de luz. Por eso algunos, cuando andan por la noche tratando de ocultarse, no pueden hacerlo porque tienen luminosidad propia. La luminosidad celeste es la luminosidad correcta, la buena. Si ven ¿por eso el libro es celeste? Claro. No sabía. Por eso cambiamos el color del libro. Bien. Porque la luminosidad roja es la que representa a veces lo ominoso, lo trágico, el miedo, el horror, y eso es lo que queremos evitar. Bueno, del libro, a mí siempre me deja que traiga yo los cuentos, ¿no? La verdad que es muy difícil elegir uno, porque todos tienen su encanto, algunos más, otros son más de fantasmas y todo, y de historias. Así que yo le dije hoy a Quito esta mañana cuando hablábamos por teléfono, elegí como primer cuento para que él les relate un poco de qué se trata Aparecidos, Tesoros y Leyendas, y lo que ustedes pueden encontrar en este libro. Elegí Sillas Vacías. Contale vos de qué se trata. Vamos a trabajar todos mentalmente. Todos vamos a utilizar la memoria. Somos memoria. Caminamos con un archivo y ese archivo no nos abandona nunca. Hay un disparador y de pronto ¡tac!, vuelve el recuerdo. Vuelve el recuerdo de una calle, de una vereda, de una flor, de un perfume, de un amor, de una ruptura, etcétera, etcétera. Así que
me tomé el atrevimiento, estando frente a una casa muy antigua, por la calle Vera, 1400, de relatar qué sentía y qué sentí en esa casa. Y le denominé sillas vacías. Ahora imaginemos las fiestas de años anteriores, las fiestas en que la mesa era larga, se tenían que agregar mesas, se tenían que agregar sillas, porque venían los invitados queridos, esos amigos que están en las buenas y en las malas, venían los otros invitados semi, y después venían los enrolados sin que les hayas invitado, pero no lo podés sacar, no es de buena persona ni de ser cortés. Y en esa casa viví emociones de todo tipo. En esa casa viví el título de maestro, en esa casa viví mi época en que repartía trajes. Acá hay personas a las cuales yo le llevaba los trajes a la cata, y siendo abogado todavía seguía repartiendo trajes para que mi padre, los días de lluvia, de tormenta, no se mojara, porque era un hombre de edad. Y entonces tomaba yo el vehículo, iba y repartía los trajes. Inclusive algunos profesores de la escuela regional me recibían y me decían: pero abogado, usted repartiendo trajes, no es ninguna humillación, es un trabajo honesto. Pero ¿y cómo le voy a dar la propina? No me dé una propina, regáleme un libro. Y me regalaban un libro, por ejemplo. Eso es un regalo hermoso. Y las fiestas de fin de año, que son las que nosotros deberíamos festejar todos los días, porque no sabemos cuándo es el fin de año real, ahí las mesas se agrandaban, pero el tiempo cruel, el tiempo a veces que no es tan bendito, ese tiempo que transcurre sin que nos demos cuenta, va sacando y poniendo piezas, y van quedando en las mesas las sillas vacías. Queda la mesa que se va achicando, algunos formaron nido aparte, es la sensación que uno tiene del nido vacío. Se sacan las mesas y se van achicando, y en esa casa uno se fue a vivir a Europa, el otro se fue a vivir al Oriente, algunos fallecieron, y se fue achicando la mesa hasta la década del 70. Y una noche de una Navidad, que no recuerdo exactamente en qué año fue, fuimos, porque mi padre era un hombre que amaba a sus hermanos, tanto es así que mantuvo a sus hermanos siempre, y de esa manera fuimos a pasar la Navidad a la casa encantada, como le llamo yo. Estábamos todos tratando de no amargarnos, porque ¿Esa casa existe todavía? Existe esa casa. Y ubicanos así. Vera, entre Catamarca y San Lorenzo, tiene una escalera. ¿Por qué tiene una escalera? Primera pregunta. Porque había que sobrelevarla, ya que la inundación de 1905 llegó a la Plaza Macho. No había costanera. Exactamente. Y ahí, en esa casa, estábamos tratando de no lagrimear, de no llorar y de reírnos, que haya alegría, que haya paz, que haya felicidad, porque es un tiempo que hay que festejar. Y resulta que se corta la luz, costumbre correntina, ¿eh? No, hoy ya se cortó la luz, así que en pleno centro, imagínense los barrios, se cortó la luz. ¿Y qué ocurrió en ese salón? Un salón grande, rejas de hierro, paredes de barro, algunas rajaduras, algunos huecos que no se rellenaron por el paso del tiempo, y en los espacios libres y en las sillas de los que no llegaron o no vinieron o prometieron venir y no están, comenzaron a generarse seres luminosos, seres que emergían de la nada y que levantaban la copa, así como esta llena de globitos. Así, esos seres que hoy nos están acompañando a nosotros y que posiblemente si apagamos la luz los vamos a ver, antiguos,
hombres que vinieron al teatro, al Cine Teatro Colón, hoy Paseo Colón, esos seres comenzaron a emerger y no hicieron daño, simplemente brindaban con nosotros. El susto que nos pegamos, mamá, papá, mis hermanos, fue tremendo. Pero después comprendimos que era necesario, hasta escuchábamos el sonido del reloj con el péndulo. Eso es que había que darle cuerda, crac, 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 y el péndulo, tin, 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 tin. Y en cierta hora salía un muñequito. Eso nos asombró. Y cuando volvió la luz, las figuras se fueron metiendo en los resquicios, en el techo, otras en el piso, en alguna rajadura de algún mosaico, y el escenario quedó, nos miramos, todos lagrimeamos, todos estuvimos emocionados y buscábamos una explicación racional, buscábamos algo que nos diga, che, ¿qué está pasando acá? ¿O qué vimos? Y la primera oferta que tuvimos fue la racional de un racionalista puro, matemático. Dijo, no vamos a contar esto porque van a decir que estamos todos locos. Y después salió el irracional de Villa Basura, Brasil, esquina Rivadavia, ese soy yo, y le dije, yo voy a anotar esto porque esto tengo que contar, tengo que decir que le vi a mi tía Manuela, que le vi a Titi, que le vi a mi hermano mayor, que le vi a un montón de personas que no estaban y que brindaron conmigo esa noche. Así que vivan aquellos que tienen ese espíritu libre de poder tratar de comprender. Y como conclusión, yo creo que lo bueno, para dejar así un mensaje que creo que es el final del cuento, es que por más que nuestros seres queridos no están o no estén, las sillas jamás están vacías. Las sillas nunca están vacías. Y este año 2025, cuando vayan a hacer un festejo, coloquen alrededor de la mesa algunas sillas. Sépanse que allí van a estar aquellos seres que tienen permiso del otro plano para cruzar y que van a estar con ustedes, los van a estar acompañando. No estamos solos, tenemos detrás a alguien que nos protege. Algunos le llaman ángeles de la guarda, otros le llaman espíritus bondadosos, y yo les llamo seres luminosos. Bueno, muy bien. Y ahora vamos a recordar otro cuentito de Corrientes, su octava parte, el Teatro Elsa de Goya y sus fantasmas. Bueno, Corrientes ese teatro lo quisieron demoler y no pudieron, me parece a mí, ¿o no? Así es. El teatro de Goya es el más antiguo de la ciudad de Corrientes, el Teatro Elsa. El Teatro Elsa es un teatro que nace del impulso en la villa de Goya, que era una ciudad que se crea en un lugar que es inundable, y que el propietario de los terrenos dijo, miren señores, esto se va a inundar, y la gente se quedó en el riacho Goya, que después ahí pasa al Paraná. Era el lugar en que los buques entraban para protegerse de las tormentas, para protegerse de las grandes crecidas, para protegerse de cualquier percance que tenían, entraban. Por ende, era una parada obligatoria de los buques que navegaban por el Paraná desde la Asunción o desde Iguazú o desde Buenos Aires a esos mismos puntos. Ahí apareció un empresario y dijo, yo voy a hacer un teatro. ¿Por qué? Porque era un hombre culto, era un hombre que sabía muchísimo, apreciamos mucho el arte, la lectura,
y dijo, voy a construir el teatro. Y construyó el Teatro Elsa. Es la copia de la Scala de Milán en pequeño. El famoso triángulo y las butacas, similar al Scala de Milán. Yo, curioso y fundamentalmente tratando de investigar científicamente qué es lo que realmente uno puede apreciar en un lugar tan bonito como el Teatro Elsa, empecé a hablar con la gente que trabaja ahí. Me contaron, sí, cuando el dueño quiso derrumbar el Teatro Elsa y hacer un edificio de departamentos, comenzó a ver una serie de figuras que lo visitaban. Esas figuras le convencieron a él que debía mantener el Teatro Elsa, que debía recomponerlo, que debía reconstituirlo. Y la señora, en esa época, su secretaria de Cultura de Goya, me dijo, yo iba caminando por uno de los pasillos y siempre trataba de salir con las personas que eran empleadas del teatro. Y una noche me golpea la espalda, me doy vuelta, es una bailarina. Es el espíritu de una bailarina. Y ustedes se preguntarán, ¿y quién será esa bailarina? Una muchacha hermosa que vino de Buenos Aires, todavía no estaba en Itis y Yersa en Corrientes. Esa muchacha vino y se instaló en Goya, auspiciada por la Sociedad Goyana, protegida por la Sociedad Goyana. Ana. Y se enamora, como dice el correntino, se enamora mal. Se enamora mal porque se enamora de un caballero muy obsequioso que le hacía llegar ramos de flores, perfumes importados. Vaya, en esa época tener perfume francés era... Nosotros conocíamos el Old Spice y hasta ahí nomás, y nos superábamos, ¿no? O el olor a jazmín o a azahar. Lógico. Y ella, ¿qué hace? Sigue la instrucción que le dio una medium. No me hagas daño. Y el espíritu le habla y le dice, quiero que me recuerdes. ¿Qué pasó? Esta muchacha recibió las promesas de matrimonio, recibió todo lo que un hombre... ¿Él no era casado? Exacto. Esa noche, un violinista que trajo un Stradivarius a Corrientes, Stradivarius que está guardado en una caja de seguridad de un banco de España. Fue la última información que recibí hace 4 o 5 días atrás. Estaba enamorado de ella, pero ella estaba enamorado de su galán mentiroso. Y esa noche le dicen antes de bailar a ella, tu candidato es casado. Ella estaba embarazada. Entonces ella esa noche baila como si fuera un ave. El escenario veía sus pequeños saltos y sus cortes y quebradas, como diríamos en castellano, en ese escenario, y bailó como nunca lo hizo. Bajó lentamente por las escaleras hacia los camarinos, tomó una correa que había llevado al efecto y se ahorcó, se mató. El violinista fue uno de los que más le lloró. El violinista quedó muerto interiormente. Ese violinista también anda por ese teatro y se la ve a ella caminar. ¿Quiénes cuentan esto? Los que venden caramelos, los que reparten caramelos, esos que en los teatros salen cuando en los espacios interludios reparten los caramelos, el chocolatín, etcétera, etcétera. No quieren dejar sus cajas porque ella le desparrama. De esa manera hacen eso. Y a la noche, un día esta mujer, ya en comunicación conmigo, fue acompañada de una persona que le protegía en Goya. Y a la noche que vieron,
La vieron bailar a ella y se escuchaba el Stradivarius flotando en el aire con una música de, vamos a decir, Johann Strauss, de Wagner, bueno, de Mozart o cualquiera de esos genios que forman parte de nuestra composición cultural e inteligencia. Y siguen los fantasmas viviendo en el teatro Elsa de Goya. Si algo me olvidé, por favor dictame. Vos sabés que acá en una parte del libro dice: el propietario del teatro, hoy municipal, protegido, pretendió derribarlo. Nadie se explica por qué desistió de la idea. Sin embargo, la respuesta fue sencilla. Desde el inicio del proyecto, y acá aparece otra cosa que también voy a hablar en otros cuentos, del proyecto de 3 espectros que lo visitaban en su casa junto a una mujer que desde años está allí, Camila Gorman. Camila Gorman vino huyendo de un nefasto criminal asesino llamado Juan Manuel de Rosas. No tiene perdón. Así como dijo Martín Ruiz Moreno, el historiador entrerriano, más pudo Camila Gorman que todos los ejércitos que levantó Corrientes contra Rosas. Ahí la gente se dio cuenta que no valía ni 5 su vida, que en una tiranía el tirano hace lo que se le da la santísima gana. Y Camila Gorman con Ulaislao Gutiérrez no cometieron ningún delito. Era normal en esa época. El sacerdote que era pillado en infraganti debía colgar la sotana y casarse, nada más. Y lo máximo que podían recibir es decir, bueno, no van a vivir en la ciudad, sino van a vivir en el campo durante 2 o 3 años, el destierro. Es decir, encaramos el análisis de Camila Gorman de ese modo. Yo tuve la gran suerte de encontrar el sumario de Camila Gorman original en el archivo de Corrientes, que ahora se perdió. ¿Quién lo llevó? Seguramente el ratón Pérez. Es así. Y Camila Gorman también visita ese teatro porque ella era una magnífica intérprete de piano. Y una de las casas que se mantienen en Goya, un pedazo, era justamente donde ella tocaba el piano. Y hay una persona acá cuyo nombre no voy a decir porque no corresponde, un médico de Goya que está en el cementerio de Goya, la atendió a Camila Gorman. La atendió a Camila Gorman y le comprobó su embarazo. Está enterrado en el cementerio de Goya. Me lo pasó justamente una familiar del médico. También le revisó el doctor Grisham, que fue llamado al efecto para identificarle a Camila. El doctor Grisham tenía que comprobar si tenía un diente picado arriba. Y comprobó que prácticamente tenía todos los dientes picados, que es propio de la mujer embarazada a la cual le falta calcio. Pero eso sabemos ahora. Antiguamente la pobre mujer perdía sus dientes. Y Camila Gorman no abandonó Goya. Sigue apareciéndole a las personas que la ayudaron y sigue apareciéndole a 2 héroes que se portaron muy bien con ella, que posiblemente fueron fusilados. No encontré los datos, pero que figuran en el libro de Camila Gorman sus nombres, y sugerí en Goya que le levanten una estatua, como a ese médico que le atendió a Camila sin cobrarle un peso. Fíjense ustedes. Y además, el dueño del teatro Elsa no pudo vender. Está emparentado con esa familia, está emparentada, los que eran dueños del teatro Elsa, está emparentado con un gran amigo mío que jugaba el palme. El apellido de él puedo decir porque no tiene mayor trascendencia, vinculen ustedes después. El apellido de él es Bolo, con B larga.
y hasta sus últimos días estuvo en comunicación conmigo diciéndome: yo vivo en la casa en que estuvo Camila O'Gorman y vivió, y te juro, Quito, que escucho el cantar y el trinar de la voz de una mujer que está cantando, no sé si una canción de cuna o una canción parecida a esa que Camila O'Gorman, pero dejó sus rastros, dejó 2 leontinas. ¿Qué son las leontinas? Con el pelo ella hacía unas cadenitas que eran para los relojes de bolsillo o se usaba como collar. Una le regaló a Tomás Lubari, el que le hizo cruzar en el barco, y otra le regaló al comandante Lemos, al comandante Soto, al comandante Soto, porque el comandante Lemos fue impiadoso. Y fue impiadoso, ¿por qué? Porque le hizo caso, que quede claro que en Goya todos eran parientes de Camila O'Gorman. ¿Nos entendemos? Los Perichón, los Navarro, etcétera, etcétera. Y no solamente eso, sino que el comandante Soto, cuando vino Michael Gannon, cuya lápida encontré en el Museo de Bella Vista hace poco, fui, la miré, no la toqué por si acaso, a ver si no sale el diablo adentro. Sí, no, hay que mantener cierta distancia, no hay que tentarle al diablo. Bueno, y para despedirnos, nos pasó algo insólito. Yo estuve en Casa Martínez, era, creo que la presentación de Aparecidos, no sé si el sexto o El séptimo. el séptimo. El séptimo era. Bueno, contales qué nos pasó en Casa Martínez. ¿Qué te pasó en Casa Martínez? Bueno, cuando nosotros dos estamos presentando estos libros, entre el público siempre hay algún sacerdote, hay algún medium, hay algún hechicero. No se preocupen, yo los ubico. No tengo ningún inconveniente, tengo esa característica. Sé quién es quién, aunque no lo conozca. Percibo. Esto me hizo acordar a un sacerdote exorcista que se sentó a mi lado y trató de leerme la mente. Y lo bloqueé y le averigué un detalle pequeño que él tenía. Y le dije: ¿quién es la señora de negro que entra a tu iglesia? Eso lean después. Bueno, estábamos con María Mercedes en el patio de la Casa Martínez, que a mí me nombraron protector de la Casa Martínez y benefactor. O sea, tengo un cartón que dice eso, y yo paso por la Casa Martínez porque la amo. Evité que las motoniveladoras destruyeran esa casa con un recurso de amparo. Como también salvé, y ahora sí me reconocieron, porque ahora me reconoció la municipalidad como caballero ciudadano ilustre, por salvar la Casa Martínez y por salvar la Casa Molina. La Casa Molina fue más difícil, porque ese fue del derecho romano. Me enseñó un gran maestro, Julio Eduardo Castelo. Estábamos con ella, como siempre, en un momento conversando, en otro momento riéndonos y en otro momento peleando, como corresponde. Porque así somos los dos, ya nos entendemos. Y en este extremo había una medium, que yo la conozco porque es internacionalmente conocida. En este extremo había otra hechicera, bruja, como quieran llamarle, de la hechicería y la brujería nació la medicina. A esa no sabes, ¿había una bruja también? Sí, A eso no. sí, estaba ahí. Bueno, ¿qué pasó? Estábamos nosotros hablando tranquilamente, etcétera, etcétera. Se acerca la de la derecha, se acerca la de la izquierda y el de la izquierda, eran 4, pero se acercan separados, no tenían comunicación entre ellos. Ni se conocían, les presenté, para que se conozcan, para que no se vayan a robar la escoba o algo por el estilo. Y nos dicen: cuando ustedes estaban hablando,
arriba del muro, acá estaba María Mercedes, estaba una figura semi arrodillada mirándole a los dos. Y el público, algunos vieron y le fotografiaron, y otros se asustaron que casi salieron a disparar de la Casa Martínez. Nos informaron, cuando estábamos terminando el acto, nos informaron que eso había pasado. Y yo le dije, yo no percibí nada. Y María Mercedes tampoco. ¿Qué era? Era un antiguo habitante de la Casa Martínez o de la casa de los Goitia, Lotero Goitia, de la esquina, que estaba mirando el espectáculo. Simplemente eso. Vamos a ver. Como cerrando este episodio que estamos viviendo, ¿qué hice yo? Empecé a escuchar a la gente. Empecé a escuchar a la gente. Hay personas que se acercan y se sientan. Hace 2 días estaba sentado acá en esta feria del libro provincial. Se acerca un señor alto, buen porte, y me dice, tengo 2 cosas que contarle a usted, ¿puede tomar nota? Cuando me dice así, ¿qué tengo que hacer? Tomar nota. Simplemente estoy yo sentado, escribí las 2 relatos narraciones que me dio. Me dijo, compruebe, vaya a tal lugar, pero así, de manera imperativa, no sugiriéndome, vaya, como dice el correntino, vaya. Y sale una señora que trabaja en otra librería, viene y dice, Quito, ¿vos le conocés con quién estuviste hablando? No. Le voy a poner un nombre falso, porque yo no delato jamás mi fuente. ¿Qué estuviste haciendo hablando con el padre Francisco? ¿Con quién? Con el padre Francisco. Y le digo, no, yo no lo conozco, no sé quién es el padre Francisco. Ese hombre, atildado por mal, es un sacerdote. Y seguramente te contó alguna experiencia extrasensorial. Sí, le digo, me contó dos relatos que si vos no tenés la mente abierta, inmediatamente andamos por las nubes. Y ahí yo me puse a pensar, existen, cuando no tenemos explicación a las cosas, todos los que estamos acá, ¿qué decimos? Es un milagro. El milagro es la incertidumbre, lo inexplicable, aquello que de repente el niño dice, abuelo, mirá aquel hombre de negro que está pasando allá, ¿qué viene a hacer? Y vos te quedás pasmado. O un grupo de personas X en un lugar X de Corrientes, yo en un cierto momento dejé una cláusula que decía cualquier hecho sobrenatural o no explicable científicamente que ustedes puedan apreciar en este lugar, queda entendido que ustedes fueron debidamente informados. O sea, que no vayan a argumentar que no fueron informados. Hay otra persona acá, cuyo nombre tampoco interesa, que en un momento determinado, en una sede gubernamental, se prendió de mi brazo y me dijo, me sigue una sombra. Y le dije, no te despegues de mi brazo, vamos. Cuando fuimos caminando, sentí el taconear, toc, toc, toc. Un militar vestido de antiguo, que cuando me doy vuelta y lo enfrento, se mete en la pared. Ocurrió en el cementerio de Corrientes, legislatura de la provincia de Corrientes. ¿Qué te parece? Bueno, todo eso está en Aparecidos, Tesoros y Leyendas. Es lo que escribo, es lo que la gente me transmite, es lo que percibo, y simplemente soy, como dice
un gran escritor al cual admiro. Soy un escribidor, no soy poeta, no soy literato, soy un escribidor de cosas que no tienen explicación, pero que sí son estudiadas por la Universidad de París, 3, la Sorbona, Deusto, en España de los jesuitas, la Universidad Jesuítica de Chicago y muchísimos exorcistas que trabajan en esta temática. Les agradezco profundamente, no sé Bueno, más. sí, llegamos justito al tiempo. ¿Estamos juntitos? Re prolijos. Los invito a compartir Aparecidos Tesoros y descubrir estas aventuras y estos secretos. La parte número... Se viene el 9. Se viene el 9 y les voy a dar un pequeño relato de lo que tiene este contenido, el número 8. A ver, ¿querés leer eso? Los vasos con agua. ¿Cómo empezamos nosotros? Muy bien. Yo no bebo los globos, porque puede ser una manera. ¿Qué tienen que hacer con los vasos con globos cuando aparecen en su casa? Tirar fuera de su casa. Agentú, ¿entendieron? Bueno, bien. Encender una velita. Y si alguna vez se encuentran con algo así extraordinario, no se asusten. Pregúntenle lo siguiente. Pregúntenle, ¿qué puedo hacer por vos? ¿Cómo te puedo ayudar? Hay muchos enterrados en Corrientes que están necesitando que les enciendan una vela, que los recuerden, que los tengan presente. No se olviden nunca de sus ancestros, porque sus ancestros viven en otro plano, en otro domicilio, cambiaron de código postal. Muchas gracias.